Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Gabriel Puebla Clark, egresado de la Unison, alma mater de aquí del estado de Sonora, y también es médico internista por la Universidad Autónoma de México. Doctor Puebla, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Sea bienvenido aquí al podcast. Muchas gracias, el gusto es todo mío y aprovecho para felicitarte por tu proyecto. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tocar el tema de diabetes. Más adelante vamos a estar viendo pues las definiciones y todo, pero como introducción, esto se remonta hasta más allá de los 1500 antes de Cristo, cuando se vio primera o que empezaron a ver que había ciertos pacientes que tenían ciertos problemas. Se encontró por allá en Egipto en el año 1500 en unos papiros que había gente que empezaba a adelgazar, que tenía un hambre muy exagerada, que tenían mucha sed, o sea, sed excesiva y pérdida de peso principalmente. Ya después, conforme fue pasando ahí el tiempo, pues otros investigadores empezaron a ver que esa enfermedad todavía no le ponían nombre como tal, pero empezaron a ver que era muy característica la enfermedad y en algunas partes en niños, otros en adultos, y esto se fue relacionando hasta que por fin se dio el diagnóstico de diabetes. Fue más o menos por allá de 1921 cuando dos canadienses encontraron por ahí una sustancia, no sé qué estarían haciendo, pero andaban experimentando por ahí con un perro, ¿no? con un mono. Revisaron al mono y exprimieron parte del páncreas y vieron que de esa sustancia que salía ahí trataron a un perrito. Entonces ese perrito vivió 2 años y de ahí fue cuando inició lo de la insulina y todo lo demás, así hablando a simples rasgos, ¿no? Pero para comenzar la plática me gustaría, doctor, que nos dijera qué es la diabetes. Ok, pues la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa, donde hay una deficiencia real o una deficiencia relativa de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Esa es la definición del librito, digamos. Claro. Pero podríamos decir así en términos coloquiales que pues la diabetes es esa enfermedad donde se te elevan los niveles de azúcar, aunque no estés comiendo tantos alimentos con glucosa elevada. Y esto va a condicionar diferentes complicaciones, ¿no? Que son las que vamos a ir hablando. Es una enfermedad, la prevalencia pues es algo bien importante porque según cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 500 millones de personas sufren de diabetes en el mundo. Pero se estima que en los próximos 30 años pues esto aumente hasta 1.300 de millones. Entonces va a ser un gran problema de salud pública y que nosotros empecemos a tomar medidas a partir desde ya va a ser lo que va a hacer la diferencia entre hoy y el mañana, ¿no? Sí, es una enfermedad del estilo de vida realmente. Entonces, como nos hemos vuelto cada vez más sedentarios, consumimos frecuentemente alimentos ultraprocesados, cada vez consumimos menos alimentos naturales, entonces pues sí, todo esto ha hecho que incremente la incidencia y la prevalencia. Sí, hace como 150 años ahí un investigador, un médico de aquellos entonces, 1860 por ahí, ya se había dado cuenta que uno de los problemas principales de la diabetes era el consumo de comidas grasosas o de carbohidratos. Entonces, 150 años después y seguimos sin entender que la alimentación va muy ligada a la diabetes, ¿no? Totalmente, incluso siempre se ha mencionado pues que el tratamiento de la diabetes es la insulina, son los medicamentos, pero no tomamos en cuenta que el principal medicamento debe ser el alimento. De hecho, Hipócrates, pues ya ves que no era médico, es el padre de la medicina, ¿no? Exacto. Pero él no era médico como tal, él era nutriólogo. Entonces, lo primero que hacía con sus pacientes era modificarle la dieta para cualquier tipo de enfermedad que tuvieran, principalmente con la diabetes. Y él tenía esa frase que dice que tu mejor medicamento sea tu alimento. Al transcurso ahí de los años se fueron catalogando la diabetes. En este caso hay 3 grupos principales, aunque hay otras diabetes medio extrañas por ahí. Pero hoy vamos a hablar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuáles son la diferencia entre una y otra, doctor? La diabetes tipo 1 es a la que se le llamaba antes diabetes juvenil o diabetes infantil porque suele afectar más a las personas jóvenes. La diabetes tipo 1 se caracteriza por una insuficiencia en la producción y liberación de insulina, es decir, los pacientes tienen algún problema en el páncreas, es un problema autoinmune, entonces hay ciertos anticuerpos que van y destruyen las células beta del páncreas y esto condiciona que no pueda liberar insulina el paciente como normalmente lo debería hacer o el páncreas del paciente. Y esto condiciona la elevación de la glucosa. Entonces el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que necesita insulina. Su cuerpo no produce insulina. Okay. El paciente con diabetes mellitus tipo 2, su fisiopatología es mucho más compleja.
Involucra hasta la microbiota gastrointestinal, actualmente se considera, pero en términos generales lo que ocurre es que sí hay una disminución en la producción de insulina, pero hay una disminución en la utilización de la insulina, es decir, los músculos, el hígado, las células que utilizan la glucosa como fuente de energía requieren de la insulina para que esa glucosa ingrese a las células. El paciente con diabetes tipo 2 tiene cierta resistencia en los tejidos periféricos, de tal manera que el músculo, que normalmente debería de ser sensible a la insulina para permitir el ingreso de glucosa, el músculo no está funcionando bien, no capta bien la insulina y por eso no puede utilizar la glucosa como debe ser y la glucosa se queda en la sangre. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay una deficiencia relativa de insulina. El paciente sí produce insulina, pero su cuerpo no la utiliza como debe ser. Y puede llegar el momento en que disminuya la producción de insulina de todas maneras si el paciente tiene resistencia a la insulina y disminución real también de la insulina en la diabetes tipo 2. Hablaba por ahí de en qué personas se presenta esto más frecuente, si en niños es el tipo 1 o es en adultos, o el 2 o viceversa, o el 1 también puede estar en adultos. ¿Cuál es más frecuente la prevalencia? Ok, normalmente es más frecuente el tipo 1 en la gente joven y la tipo 2 es la diabetes, digamos, común, pues, ¿no? En la persona adulta, mayores de 40 años, 45 años principalmente. Aunque podemos verlo también en gente más joven y cada vez lo vemos en gente más joven, sobre todo con la epidemia de la obesidad actual, ¿no? Sabemos que la obesidad es un problema igual de salud pública que va acompañado de elevación en los niveles de glucosa, elevación en los niveles de colesterol, triglicéridos, a veces hipertensión. Y esto a lo largo pues forma algo que se llama síndrome metabólico. Así es. El síndrome metabólico pues básicamente es como el juntar muchos factores de riesgo cardiovascular en un solo paciente. Entonces estos factores de riesgo cardiovascular es el sobrepeso, que lo evaluamos a través de la medición de la cintura. Aparte de eso, pues elevación o alteración en la glucosa, que puede ser diabetes o la llamada prediabetes también, dependiendo de los niveles de glucosa que maneje el paciente. Alteraciones en los niveles de grasa en la sangre, que son los triglicéridos principalmente para el síndrome metabólico, y alteraciones con elevación de la presión arterial. Entonces, un paciente que tenga dos o más de estos factores, que lo tenga coexistiendo al mismo tiempo en un solo paciente, es un paciente que tiene una predisposición muy alta a enfermedades cardiovasculares, principalmente infartos agudos al miocardio y embolias o isquemias cerebrales. Eso es algo que se le llama síndrome metabólico. Hay el paciente que sea diabético o que se hace diabético, digamos como tal. Sabemos que hay factores de riesgo, como los mencionamos anteriormente. Que hay etapas para que el paciente llegue a como tal a ser diagnosticado como diabetes. Hablaba por ahí de que el paciente comienza primero a secretar mucha insulina y a producir o que empieza con resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, lo llaman por ahí. Y esto se ve mucho antes del diagnóstico. ¿Y después qué es lo que va pasando ahí? Pues ocurre primero una etapa de hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque precisamente las células de los músculos, del hígado, empiezan a volverse resistentes a la insulina. Entonces el cuerpo, como mecanismo de defensa, lo que hace es producir una mayor cantidad de insulina para tratar de, pues, digamos, limitar esta resistencia. Entonces se elevan los niveles de insulina, pero no alcanzan a mantener bien los niveles de glucosa, o los pueden mantener bien durante un tiempo. Después de ahí empiezan los niveles de glucosa a elevarse y ya lo que sigue ahí es las manifestaciones propias ya no del hiperinsulinismo, sino de la elevación de la glucosa, que primero es la alteración de la glucosa en ayunas o la prediabetes. Y después, si sigue avanzando este proceso, pues ya se viene una diabetes como tal. O sea, el paciente que tiene factores de riesgo, obesidad o sobrepeso, que tiene a lo mejor algún familiar que es diabético y que va al médico, lo ideal es que se empiece a medir desde entonces esos niveles de insulina o es una manera de evitar que el paciente llegue a ser diabético, porque me imagino yo que puede el paciente no ser diabético si hacemos o tomamos medidas a tiempo, o por lo menos que esos niveles de glucosa no vayan a estar muy altos, o que no vaya a ser un paciente crónico diabético y que tenga sus consecuencias o sus complicaciones como tal. O sea, ¿se puede actuar desde esa fase para que el paciente no llegue o no logre esos niveles como tal? Sí, si nosotros identificamos un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar diabetes, es decir, un paciente con obesidad, sobrepeso, un paciente que tiene familiares directos, paciente sedentario, eso es bien importante, que no hagamos ejercicio. Entonces a esos pacientes los podemos ir ya haciendo un screening o irles buscando pues, los niveles de glucosa en ayunas.
Si los niveles de glucosa en ayunas están normales, podemos hacer una medición de insulina y hacer un cálculo de qué tanta resistencia a la insulina tiene ese paciente. Además de eso, hay ciertos signos físicos también de la resistencia a la insulina. Lo más conocido es la acanthosis nigricans, que es esta coloración pues oscura, terciopelada, que aparece en la nuca, en el cuello, a veces aparece en los codos, en las axilas, que es una manifestación de resistencia a la insulina. Okay. Esos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar prediabetes o diabetes. Entonces, si identificamos nosotros a alguien con resistencia a la insulina o ya con alteraciones de la glucosa en ayunas sin llegar a ser diabetes, si esa persona se activa, si esa persona cambia su estilo de vida, si empieza a bajar de peso, si se alimenta mejor, esa persona tiene menores probabilidades de desarrollar una diabetes como tal y puede quedarse en un rango de prediabetes o incluso mejorar a sus niveles de glucosa normales previamente y a sus niveles de insulina de una persona normal y no tiene diabetes y vive como una persona normal. Y esto es bien importante para que la gente empiece a revisarse. Si tenemos factores de riesgo, como mencionamos anteriormente, y empezamos a notar lo que comenta el doctor, la acanthosis nigricans, las coloraciones y una serie de signos y síntomas, pues podemos estar todavía a tiempo de cambiar el estilo de vida y mejorar las condiciones que vamos a tener a un futuro. Pero si no nos cuidamos y llegamos a la finalidad de esta enfermedad, que es ser diagnosticado ya como diabetes, ¿qué signos y síntomas vamos a presentar? Los signos y síntomas clásicos son los que le llaman las polis. Poli quiere decir mucho, entonces se le llama poliuria, es orinar mucho. Son personas que van y se levantan varias veces en la noche a orinar o durante el día tienen muchas micciones durante el día. Se le llama polidipsia a tomar muchos líquidos, como el paciente se deshidrata porque orina mucho, pues necesita tomar mucho líquido para compensar. Y polifagia es que el paciente tiene mucho apetito y come mucho, y a pesar de estar comiendo mucho, está perdiendo peso. Entonces, esto ocurre porque las células del cuerpo necesitan la insulina y la glucosa para poder mantener pues, las células sanas y poder aumentar de peso o poder mantener la masa muscular como debe ser. Si la insulina no funciona bien o no hay insulina, las células no pueden ingresar la glucosa dentro de su cuerpo para poder hacer las actividades metabólicas que deben de hacer, y las células empiezan a morir o empiezan a disminuir su tamaño y el paciente empieza a tener pérdida de peso. Eso hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Sí. La diabetes tipo 1, ¿qué signos y síntomas presentaría? La diabetes tipo 1, pues los síntomas suelen ser más las polis, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, y la pérdida de peso es muy marcada por el déficit real que hay de insulina. Pero además de eso, el paciente con diabetes tipo 1, que suelen ser pacientes jóvenes, puede presentarse o debutar ya con una complicación como tal, con una complicación de una cetoacidosis diabética, que es la más común, o si se le está iniciando un tratamiento con insulina o con algún medicamento, una hipoglicemia, es decir, un bajón de azúcar. Entonces, esos suelen ser manifestaciones más comunes en la diabetes tipo 1, y tomar en cuenta que la gran mayoría de los pacientes que vemos con diabetes, alrededor de un 85-80%, son diabéticos tipo 2, y el paciente con diabetes tipo 1 representa un 5 o 10% a lo mucho. Los otros tipos de diabetes, que es la diabetes gestacional y las diabetes pues ya más raras, ¿no? Las inducidas por fármacos, por ciertos síndromes, esas representan alrededor del 5% de todas las diabetes. Pero con mucho la diabetes tipo 2 en el paciente adulto es la más común. Sí, también miraban por ahí que hay pacientes, por ejemplo, pacientes, ahorita que comentó lo de la diabetes relacionada a fármacos, ahora que hubo el tema de COVID y que la gente utilizó dexametasona o corticosteroides, nomás porque lo vieron ahí en la tele y que decían, pues que si eso se usa, ahorita no lo utilizaron, que realmente no lo ocupaban, también tienen riesgo de ser diabéticos, me imagino. Los principales fármacos que ocasionan diabetes son los corticosteroides. Entonces, sí, en el COVID era una de las principales armas que teníamos, la prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona. Sin embargo, uno de sus efectos secundarios más conocidos es que eleva los niveles de glucosa y los niveles de presión arterial. Entonces, sí hay mucho paciente que incluso platicas con ellos y te dicen, yo me volví diabético a partir del COVID. Y no es propiamente así, sino que la infección por COVID sí eleva los niveles de glucosa, y el darles algún corticoide también eleva los niveles de glucosa, pero si al terminar la infección y al terminar el tratamiento el paciente persiste con la glucosa elevada, lo más probable es que ya traía problemas con su glucosa desde antes y los corticosteroides se la elevaron más únicamente, y quizás al elevársela más ya manifestó los síntomas como tal,
pero ese paciente ya traía arrastrando pues, problemas metabólicos desde antes. Una vez que tenemos al paciente con signos y síntomas, que ya los mencionó el doctor, pero vamos a mencionarlos de nuevo: mucha sed, mucha hambre, mucho apetito, a veces cuando esto evoluciona más, pérdida de peso, fatiga, cansancio, dolores musculares, nos acercamos con el médico y el médico va a hacer una serie de estudios. Estos estudios son para saber cómo están los niveles de glucosa, pero ¿cómo nosotros como médicos, o usted en el caso de medicina interna, diagnostica a un paciente o categoriza a un paciente como diabético? ¿Qué estudios hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, y la recomendación que pues, da la Organización Mundial de la Salud y la ADA, la Asociación de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, nos dicen que hay que checar los niveles de glucosa en ayunas. Es lo primero que debemos de checar. Entonces debe de aparecer entre 70 y 100 los niveles de glucosa en ayunas, con 8 horas de ayuno en un paciente sano. Sí. Entonces, en un paciente que tenga los niveles entre 100 y 125 es cuando hablamos de alteración de glucosa en ayunas o la prediabetes. Y si el paciente tiene niveles de glucosa de 126 o más, es cuando podemos hablar de diabetes, siempre y cuando lo corroboremos con otra de las mediciones. Deben de ser 2 mediciones por lo menos, o que tenga síntomas el paciente. Entonces, puede ser de las otras mediciones que podemos hacer, es la glucosa al azar. La glucosa al azar es en cualquier momento, sin que el paciente haya tenido las 8 horas de ayuno, obtenemos una muestra de sangre. Si esa muestra de sangre es mayor de 200, también se considera positiva esa prueba o esa muestra. Si el paciente tiene una glucosa mayor de 140 al azar, entonces ahí tenemos que pensar en la posibilidad de prediabetes. Sin embargo, si ya tiene 200 de glucosa al azar, o si hacemos una carga de tolerancia a la glucosa, es decir, al paciente se le toman unos niveles de glucosa en ayunas, se le da una carga con un líquido que tiene 75 gramos de glucosa y después a las 2 horas se vuelve a medir cuánto le quedó de glucosa a ese paciente. Si se elevó a más de 200, entonces también consideramos esa prueba positiva y también decimos que pues, tiene ese punto, por así decirlo. Y la otra forma en que lo podemos medir es con la hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 también es diagnóstica de diabetes, y entre 5.7 y 6.4 es diagnóstica para prediabetes o alteración de glucosa en ayunas, siempre y cuando reúna los otros criterios. Lo que hay que tomar muy en cuenta es que la prueba de curva de tolerancia, cuando les damos los 75 gramos de glucosa a los pacientes, es una prueba que está estandarizada. Entonces, a los pacientes, cuando en una institución pública o en algún laboratorio particular les mandamos a hacer esta prueba, se les tienen que dar los 75 gramos de glucosa, que generalmente es un líquido que es como miel. A muchos no les gusta, ¿no? Y les da así como que náusea o vómito, sí. No lo toleran como tal, ¿no? Sí, a la mayoría les da asquito a los pacientes porque pues está muy dulce, está muy espeso. Incluso a veces recomiendan que le echen un poquito de limón para que sea pues, más fácil tolerable de tomar. Pero lo que sí no se debe hacer es mandar al paciente a que se desayune algo a su casa y que regrese a las 2 horas o que vaya a los tacos de enfrente o algo así, que a veces eso se hace desgraciadamente. Y que le dicen al paciente, ya le checamos en ayunas, vaya a su casa, cómase unos 3 hot cakes con mucha miel o con cajeta y después se regresa a las 2 horas y lo volvemos a checar. Ahí no es la medición adecuada porque no está estandarizado los 75 gramos de glucosa, por lo tanto no podemos considerar esa prueba como positiva o negativa y hay que apoyarnos en las otras pruebas. Entonces no nada más sería una u otra, ¿no? O sea, podemos hacer la glucosa en ayunas, después podemos mandarle a hacerlo la hemoglobina glicosilada o la curva de tolerancia a la glucosa. Por ahí leímos que pueden ser o tienen que ser 2 positivas por lo menos para considerar a un paciente más los factores de riesgo que comentaban. Sí, o puede ser una sola prueba pero que tenga los síntomas propios, ¿no? El paciente a lo mejor te sale la hemoglobina glicosilada ya en 8, pero el paciente tiene las polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, pues no necesitas hacer más pruebas. Ahorita comentaba algo bien importante. La persona que es prediabética, se considera el diagnóstico de prediabetes al que está entre 101 y 125 de niveles de glucosa. Ahí el paciente puede hacer cambios de estilo de vida como reducción del peso, ejercicio, etcétera, para quitar ese factor para convertirse en diabético como tal. Sí, inclusive el paciente que tiene prediabetes pues tiene mucha probabilidad de evolucionar a diabetes, sobre todo si tiene familiares directos o si tiene hipertrigliceridemia. El paciente que tiene alteración de glucosa en ayunas y que tiene triglicéridos elevados es un paciente en muy alto riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 5 años.
Entonces, la gran mayoría de sus pacientes, hablando de diabetes tipo 2, Sí. la gran mayoría de sus pacientes son pacientes con sobrepeso y sedentarios. Con modificar el sobrepeso, mejorar su alimentación y empezar a hacer ejercicio, la gran mayoría de sus pacientes evolucionan bien y no desarrollan una diabetes como tal. E incluso los niveles de glucosa de prediabetes se corrigen y regresan a los niveles de glucosa normales. Por eso ha habido tanto auge con la cirugía bariátrica, porque pues, de los pacientes que más se operan son pacientes con diabetes que quieren dejar sus medicamentos. Si el paciente logra bajar de peso, un peso sano, que no es lo mismo que el peso ideal, ¿no? Pero tener un peso sano, muchos pacientes logran dejar sus medicamentos para diabetes y controlan sus niveles de glucosa. Y por eso los cirujanos dicen que la diabetes se controla, o más bien que se controla, se cura. Se cura. Entonces, de ahí viene el chiste clásico, ya ves que los internistas y los cirujanos siempre nos estamos peleando. Sí. Entonces, dice el niño, pues mi papá es internista y trata la diabetes. Y dice el hijo del cirujano, mi papá es cirujano y la cura. Pues, exacto, exacto. Y la verdad es que depende de lo que entendamos por curación. Podríamos considerar que sí se curan los pacientes. Si el paciente está libre de síntomas, tiene su glucosa controlada y no tiene necesidad de medicamentos, podemos considerarlo como curado. O hay muchos que lo consideran, sí, es una curación. Porque no hay vestigios de la enfermedad y no requiere tratamiento. Pero en realidad la enfermedad siempre queda como latente. Más bien el término que considero yo que debemos de utilizar es que la diabetes remite. ¿Por qué? Porque si ese paciente, aunque esté operado del estómago, empieza otra vez a cambiar su estilo de vida y se vuelve sedentario y empieza a comer de todo y empieza a subir de peso, va a desarrollar diabetes otra vez. Entonces, la diabetes es una enfermedad difícil, entre comillas, de manejar porque nos exige tener un estilo de vida saludable. Y aparte el tratamiento no es un tratamiento general para todos, no es como una receta de cocina que si vamos a hacer hot cakes, pues le vas a echar tanto de harina, huevos y etcétera, mantequilla. Aquí el tratamiento es individualizado, o sea, cada paciente es diferente, cada paciente requiere cosas diferentes y que va a depender mucho tanto en su alimentación, su actividad física, qué tan buen paciente es, porque hay pacientes que no se controlan. De hecho, hay pacientes que llegan con nosotros o les vamos a hacer estudios, por ejemplo, pacientes para saber si está controlado o no. Y tenemos como un estudio de diagnóstico que a nosotros nos dice si el paciente pues, realmente está controlado o no, porque puede llegar el paciente y unos días antes cuidarse o inclusive administrarse insulina y llegar y salir con la glucosa basal o la glucosa en ayuno normal. Pero hay otro estudio como la hemoglobina glicosilada que esa desmiente pacientes que son mentirosos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, la hemoglobina glicosilada, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que mide este estudio? La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, dentro de los eritrocitos, que esta proteína de la hemoglobina la encarga de transportar el oxígeno en todo el cuerpo. A esta proteína de hemoglobina, los niveles de glucosa que hay en la sangre hacen que entre más elevado esté este nivel de glucosa, más glucosa se le pega a la hemoglobina. Y a eso es a lo que le llamamos la hemoglobina glicosilada o glucohemoglobina o glicohemoglobina, dependiendo de dónde lo leamos. El caso es que estos niveles de glicohemoglobina van a durar ahí en la sangre o van a ser medibles en la sangre durante toda la vida del glóbulo rojo. El glóbulo rojo vive alrededor de 3 meses. Entonces, pues estas mediciones de hemoglobina glicosilada nos permiten saber el promedio estimado de glucosa que ha tenido nuestro paciente en los últimos 3 meses. Y no va a estar, digamos, afectado por pues que me comí unos tacos ayer antes de tomarme de los laboratorios, o que no hice mi ayuno de 8 horas, o que me cuidé muy bien toda una semana antes para que me salga bien los niveles de glucosa y de triglicéridos en mis laboratorios. A lo mejor la glucosa en ese momento puede salir bien, pero si la hemoglobina glicosilada está elevada, quiere decir que en los últimos 3 meses ha tenido la glucosa elevada y hay que hacer cambio. Un paciente que se considera en buen control, ¿cuánto es la hemoglobina glicosilada que debe tener? Debe de ser entre 6 y 7. Inicialmente decían la hemoglobina glicosilada debería de estar en 7 o un poco menos, idealmente 6.5, después bajaron los niveles hasta 6 y actualmente se acepta que entre 6 y 7% es el nivel que debe manejar. Entre más bajo mejor, siempre y cuando no haya hipoglicemias o bajones de azúcar frecuentes que pongan en peligro la vida del paciente. La otra cosa es que los niveles de glicohemoglobina, igual que todos los niveles en los pacientes, se tienen que individualizar. A un paciente, por ejemplo, que tiene riesgo alto de tener bajones de glucosa, de tener hipoglicemias severas que ponen en peligro su vida, no le vamos a exigir tanto.
Por ejemplo, un paciente muy mayor, 90 años, que tiene Alzheimer, que no puede ver bien, que no puede pues, cargar la jeringa de insulina, que necesita que alguien le ayude, es un paciente con muy alto riesgo de hipoglicemia severa. Entonces, a lo mejor a ese paciente no le vamos a exigir 6 o 6.5 hemoglobina glicosilada, a lo mejor le exigimos un 7.5, un 8, que para algunas personas puede ser como que, oye, eso no es normal o no es lo ideal. Pues no es lo ideal, pero tratar de llevarlo a lo ideal puede ser más perjudicial para ese paciente. Pero así en términos generales es entre 6 y 7%. Si nosotros nos dan el tratamiento individualizado, pero no cambiamos los estilos de vida, seguimos comiendo lo que sabemos que no debemos de comer. Aquí, ojo importante, el tratamiento es multidisciplinario, es médico y nutriólogo para que el nutriólogo dé pues, la dieta que uno requiere en base a todo lo que comentamos anteriormente. Pero si nosotros no nos cuidamos y la enfermedad evoluciona, que puede ser en pocos años inclusive, ¿qué problemas o qué complicaciones principales podemos encontrar en un paciente en descontrol o que por sí ya la enfermedad como tal va a generar ciertos problemas a la larga, ¿no? ¿Cuáles son esas complicaciones? Las complicaciones crónicas, que son con mucho las que más vemos, son principalmente a nivel cardiovascular. Es decir, afectan los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, afectan el corazón y afectan también los nervios periféricos, que son los que dan la sensibilidad y la fuerza, principalmente a los pies. Entonces vamos a tener complicaciones donde se vean afectados los vasos sanguíneos como infartos al corazón, o si se te tapa un vaso sanguíneo en el cerebro, pues un infarto cerebral, o si se te tapan o se te desprenden o tienes hemorragias en los vasos sanguíneos de la retina, tienes retinopatía diabética, o si se te tapa la circulación en las piernas, pues puedes tener pie diabético. Es decir, todo tiene que ver, o la gran mayoría tiene que ver con el sistema circulatorio. También pues daño directo al corazón, los pacientes pueden hacer una falla cardíaca aguda, incluso por tener niveles de glucosa muy elevados, o pueden ir poco a poco dañándose ese corazón y hacer una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no sea suficiente pues, para cumplir con su labor con el paso del tiempo por no estar bien controlados, ¿no? Y la neuropatía diabética, la manifestación principal es que el paciente siente los pies dormidos. Entonces, al tener los pies dormidos, el paciente puede tener problemas donde no tenga bien su sensibilidad y puede, por poner un ejemplo, en la mañana ponerse sus zapatos, no darse cuenta que su zapato había una piedra adentro porque no la siente, y al ir caminando y estar todo el día con el pie ahí con una piedra en el zapato, no darse cuenta, en la noche se quita su zapato y resulta que ya trae una herida pues grande, que como tiene problemas de circulación, esa herida no va a cicatrizar bien y empiezan ya las complicaciones del pie diabético que pueden terminar en una amputación. Sí, y eso es a lo que mucha gente le tiene miedo, no más que la insuficiencia renal, que problemas cardíacos, le tiene miedo a que les vayan amputando o cortando ciertas partes del cuerpo, porque pues es una mutilación, vaya. Pero es bien importante que todo paciente diabético revise sus pies para garantizar que no haya nada, ¿no? Que a la primer vista que nosotros veamos que tenemos una lesión, pues acercarnos para tratarla a tiempo. Porque también es difícil, como comenta el doctor, no hay una buena circulación y por más o mejores medicamentos que nosotros administremos, si es un paciente descontrolado, pues el medicamento pues, le va a hacer lo que el viento a Juárez, ¿no? Sí, la cuestión con el tratamiento es algo que no tomamos en cuenta y nos enfocamos tanto los médicos como los pacientes en los fármacos, en los medicamentos, y la verdad es que los medicamentos son una quinta parte del tratamiento nada más. O sea, el tratamiento es alimentación, después es activarse físicamente, es decir, el ejercicio, luego vienen los medicamentos, luego viene la información, nuestro paciente debe estar bien informado sobre qué es la diabetes, y la quinta, que puede sonar así medio simplón, pero es algo muy real, el paciente tiene que estar motivado y tener una actitud positiva. El paciente, si no tiene una buena actitud, digo que es difícil, ¿no? Tener una buena actitud con respecto a la diabetes, pero si no tiene una actitud de salir adelante o si no logramos nosotros motivarlo a que le eche ganas a su enfermedad, es un paciente que le va a ir mal, va a tener mal pronóstico. Por eso la importancia también que la familia esté con las personas que son diabéticas, ¿no? Que se metan también al tratamiento, que pues no lo dejen solo, ¿no? Porque a lo mejor llega el familiar y llega con un pastelito y el paciente diabético pues ya lo está viendo y se le antoja, ¿no? O sea, hay que ser solidarios y pues estar junto con nuestros familiares también, que eso les ayuda mucho al estado de ánimo y para que lleven un buen manejo del tratamiento. Sí, y tomar en cuenta que los cambios en el estilo de vida, sí, lo principal es la alimentación, pero también hay otras cosas, como dejar los vicios también. Es decir, el consumo de alcohol eleva los niveles de glucosa, favorece que se acumule grasa visceral, que es la grasa metabólicamente más tóxica, por así decirlo.
El tabaco tapa las arterias y si tenemos diabetes que nos va a tapar las arterias y aparte le estamos echando tabaco, a esos pacientes les va súper mal, a esos pacientes. Entonces, este tipo de intervenciones en donde debemos de identificar esos factores de riesgo y decirle al paciente cómo ayudarlo a eliminarlos, a veces los obviamos porque decimos, no, pues hay que darle medicamento, póngase su insulina, etcétera, y no tomamos en cuenta todo lo demás. Por eso la valoración debe ser integral. Y además la valoración del paciente con diabetes no se resuelve todo en una sola consulta. Eso es algo también que necesitamos explicarle bien a los pacientes porque, como dices, es un tratamiento donde debemos de intervenir pues, nutriólogos y oftalmólogo, cardiólogo, internista, endocrino, en los casos en los que es necesario. Y aquí, bueno, no nada más aquí, pero principalmente aquí en México, tenemos una cultura en donde gastar en salud es un desperdicio. Así lo ve la mayoría de las personas o muchísima gente. Sí. A mí me tienen que dar las cuestiones de salud gratis, no me debe costar trabajo y además me la tengo que pasar bien. Pues, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a un paciente, ¿sabe qué es que usted no debe de tomar sodas? Al paciente se le cae el mundo, se le viene el mundo encima. Y a veces aunque no tengan ni siquiera diabetes. Entonces, cuando aparte de todo esto le dices no vas a tomar refresco, no vas a tomar soda porque puedes perder tu vista, porque te puede llevar a una diálisis, porque todo esto, el paciente no le cabe en la cabeza. Es, toda mi vida voy a estar sin tomar sodas. Y es como, sí, la verdad es que nadie deberíamos de tomar sodas. O sea, no nada más usted que tiene diabetes. Nadie debería tomar, eso es puro veneno. Entonces, ese tipo de intervenciones en donde digo... o donde el paciente siente que se va a privar de algo, son intervenciones difíciles de realizar. Y eso lo platicaba en otro episodio con otro doctor también. El cambio en la idiosincrasia o en el pensamiento de nosotros como mexicanos es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo queremos a lo gratis, como comenta el doctor. Hay otros países que son igual primermundistas y les dan el mejor tratamiento, pero si estas personas no llevan un buen manejo de su enfermedad, porque el Estado les da esa posibilidad del manejo, pues ellos tienen que pagarse sus complicaciones. Entonces, cuando a uno le cuesta ya realmente la enfermedad, yo creo que pues nadie va a querer pagar, porque es una enfermedad que cuesta millones. Sí, sí. La principal causa de amputación no traumática, una de las principales causas de ceguera, los pacientes con diabetes, su principal causa de muerte son los infartos, las enfermedades cardíacas, entonces todas las complicaciones y todas las incapacidades que se derivan de eso. Es una enfermedad que cuando uno es médico, sobre todo en los niveles iniciales, pues en la licenciatura, hasta flojera te da estudiarla, porque es bien común, porque tú como médico quieres ver cosas raras, y el Doctor House y todo esto. Sí. Pero en realidad es muy común y además de esto, o sea, son muchos los pacientes a los que puedes beneficiar si aprendes a tratarla bien. Y finalmente, pues es parte de nuestro deber ser como médico, pues. Entonces, sí es importante que como médicos estemos bien familiarizados con la diabetes, pero como pacientes también que vayamos conociendo sobre la diabetes, porque seguramente alguno de nuestros familiares la va a tener o quizás nosotros mismos. Sí, y aquí también el tiempo que debe tener el médico por paciente. Sabemos que en instituciones a veces es difícil en 20 minutos, 15 minutos dar un buen manejo, hablar, platicar con el paciente. A veces se van más los minutos en lo que llega el paciente y te platica su vida a lo que tiene la posibilidad de revisarlo. Sí. Pero que también el paciente ponga también de su parte para que esté controlado, para que permita al médico darle el tratamiento y no cuestionarlo, porque a veces se la llevan cuestionando nada más que si, oye, es que a mi amiga le dieron este medicamento, ¿por qué a mí no? Todo paciente o todo medicamento para paciente es diferente, el tratamiento es completamente aparte, ¿no? Sí, tiene que ser individualizado todo. Y además de eso, pues tenemos un pensamiento muy mágico. Entonces nos encanta todo lo que son curas mágicas, las curas milagrosas, las vitaminas, los suplementos. La verdad es que ese tipo de productos no ayudan generalmente al paciente con diabetes. O digo, pueden ayudar de forma moderada, pero no son el tratamiento de su enfermedad. Hay que tomar en cuenta que no existe una cura como tal actualmente de la diabetes. De repente pues te llegan que las células madres, que los sueritos mágicos, cosas de ese tipo. Sí. Entonces ahí el paciente necesita tener mucho cuidado. Pero con la diabetes no funciona de que pues es que si tengo diabetes me van a poner un injerto de páncreas de puerco y luego me van a poner el suero de no sé qué y luego células madre y me voy a curar. Aunque nos platiquen y la vecina y los amigos y todo
que generalmente lo hacen, digamos, con una buena intención. Por más que nos digan y nos prometan, la verdad es que no está demostrado que eso funcione. Si así fuera, pues yo creo que la gente millonaria, que la gente en los países de primer mundo, todo eso, pues no tendría diabetes, ¿no? Exacto. Y sin embargo lo tienen. Entonces, pues quiere decir que no funciona. Gracias. Perfecto. No, pues muchas gracias, doctor, por la información que nos ha traído el día de hoy. La verdad es que es muy beneficiosa para todos aquellos pacientes o personas como nosotros que tenemos familiares diabéticos, para pues crear conciencia en esas personas, que hagan cambios en el estilo de vida, que acudan con el internista. Lo ideal es, si un paciente es diabético, ¿cada qué tanto tiene que ir a revisión con el médico internista? Depende mucho del nivel de control que tenga. Si es un paciente bien controlado, normalmente con verlo 2 veces al año es suficiente. Pero si es un paciente que apenas vamos a iniciar tratamiento, que acabamos de iniciar insulina, por ejemplo, o que vamos a evaluarlos y a ver si sus cambios en el estilo de vida están funcionando, pues lo vas a citar, ahora sí que dependiendo del sapo la pedrada, como decimos. Algunos los citas cada 2 semanas, otros cada mes, otros cada 3 meses, pero en promedio suele ser por lo menos 3 o 4 veces al año. Es decir, la medición de la hemoglobina glicosilada es cada 3 meses, entonces por lo menos tendríamos que vernos cada 3 meses con una hemoglobina glicosilada hasta que logremos un buen control. Ya teniendo un buen control se individualiza. Sí, porque al principio pues no va a haber un cambio rápido al primer mes, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco por lo de la hemoglobina glicosilada, y cada 3 meses, como comenta el doctor, la revisión. También es importante las evaluaciones con el oftalmólogo. ¿Cada qué tanto se recomienda que vaya un paciente con el oftalmo? Mínimo 1 vez al año. O sea, con el oftalmólogo, con el nefrólogo, que a veces con el nefrólogo no es necesario, o con el cardiólogo, si no hay síntomas y si las evaluaciones que hace el internista determina que no hay necesidad de referirlos para allá, pues muchas veces no los mandamos porque no es necesario, pues, que el paciente ande brincando de un médico en otro. Esa es una de las labores que hacemos como médicos internistas, el conjuntar todo, pues, o tratar de conjuntar todo y que el paciente no esté brincando de un especialista a otro, sino que tenga como un médico de cabecera, por así decirlo. Sin embargo, pues sí hay que tomar en cuenta que el internista no es el único que maneja pacientes con diabetes. Un médico general, un buen médico general te puede manejar muy bien, y yo conozco algunos que manejan muy bien a los pacientes con diabetes. Un buen médico familiar también. Los endocrinólogos, ni se digan, pues son los principales ahí en esto, y los internistas. La causa principal de muerte en los pacientes con diabetes son las enfermedades cardiovasculares, entonces muchos cardiólogos saben manejar bien la diabetes también, aunque no es propiamente, digamos, su área de expertise. Sin embargo, pues el médico que sea, por lo menos hay que verlo 3 veces al año, como mínimo. Pero ya el médico determinará qué tan seguido hay que ver. ¿Alguna otra recomendación, doctor, que le pueda dar a algún paciente diabético o prediabético? Pues si tenemos factores de riesgo, es decir, si soy un paciente con sobrepeso, si soy un paciente que fuma, si tengo familiares que tienen diabetes, si ya en alguna ocasión me habían dicho porque me iban a operar de alguna otra cosa y me checaron los niveles de glucosa y me salió un poquito alta o un muchito alta, pues ¿para qué tanto brinco estando el solo parejo, ¿no? O sea, si ya nos están diciendo, sabes que eres un paciente con riesgo o eres un paciente que ya está en prediabetes, tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Uno de los problemas, entre comillas, de la glucosa es que la diabetes no duele, decía uno de mis maestros. Entonces, si yo tengo una artritis, por así decirlo, pues el dolor me va a estar recordando constantemente de que, oye, tienes que ir con el médico, oye, algo está mal. Eso es el dolor, es un mecanismo de defensa. Pero con la hiperglicemia, con la diabetes, no suele haber algo que nos dé síntomas hasta que ya viene una complicación. Entonces, a veces los pacientes debutan con su diabetes, pero cayendo al hospital, pues, ¿no? Y llegan con 600, con 500 de glucosa, y la verdad es que eso no ocurre de un día para otro. Un paciente que llega así, que le hacemos el diagnóstico de diabetes, se estima que por lo menos tenía unos 5 años con elevaciones de glucosa. Pues, entonces, desde esos momentos en que nos dicen, aguas, tu azúcar ya se está elevando, a partir de ahí ya tengo que, pues, si bien puede ser acudir con un médico, si no puede ser yo mismo tomar las riendas y saber las cosas que me están haciendo daño, dejarlas de hacer. Los alimentos ricos en glucosa, los alimentos pues que más consumimos aquí, panecitos, galletas, empanadas, capirotadas, no sé. Las tortillas de harina, las tortillas de harina, sí. Sobre todo alimentos ricos en azúcar y ricos en grasa, y las bebidas endulzadas, que también son un problema muy grande. Pues todo eso hay que irlo haciendo a un lado, pues, ¿no?
Y aparte de eso, tratarnos de activar físicamente, por lo menos 30 minutos de ejercicio que hagamos, al menos 5 días de la semana, es decir, 150 minutos de ejercicio a la semana, de un ejercicio cardiovascular moderado, ni siquiera necesitamos ser competidores, pues, o algo así. Claro. Les va bien a los pacientes. Entonces, ejercicio, buena alimentación, dejar los hábitos o los malos hábitos que sabemos que nos están haciendo daño, y aparte de eso, si es necesario, pues no taparnos los ojos, hacernos los estudios que nos tengamos que hacer, acudir con los médicos que tengamos que acudir y hacernos a la idea de que si estamos teniendo malos hábitos, nos va a ir mal. O sea, no tiene mucha ciencia. Si yo no como debo de comer, en algún momento me va a ir mal. Después tomamos, o los pacientes ponemos estos pretextos en donde dice, pero fulano de tal hacía ejercicio todos los días y de todas maneras le dio diabetes. Claro, pero si esa persona no hiciera ejercicio y no se alimentara bien, seguramente su diabetes iba a estar mucho más descontrolada de lo que está ahorita. Entonces, pues no debe de ser un pretexto. Doctor, Puebla, ¿dónde lo podemos encontrar para que vaya la gente a consulta con usted, que se revise, para que alcance a un buen diagnóstico, un buen tratamiento? ¿Dónde lo podemos encontrar? Estoy en mi consulta particular, es en Clínica del Noroeste, estoy en el consultorio 207. El teléfono es 6622-121714 y estoy ahí en las tardes, porque en las mañanas pues tengo mi labor institucional, estoy en el Seguro Social. En las tardes es cuando voy ahí al hospital y pues entre medio es cuando doy clases. Perfecto, doctor, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en el podcast. La verdad es que nos trajo mucha información bien importante y que sé que a la gente pues le va a servir mucho para poder tratarse, para poder ir y acudir con un médico, con un buen médico que le dé un buen diagnóstico, buen tratamiento. Pero la verdad es que es un placer, maestro. Muchas gracias. Estamos pendientes, estamos a las órdenes y nos vemos pronto. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Salud.